Buenos días, bienvenidos a Artistas de Entre Casa. Hoy estamos en lo de Carlos Huffman. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo estás, Paula? Buen día. Bien, bien, acá visitándote. No sé si estás en tu taller, en tu casa, ¿dónde estás? No, en mi casa, que fue mi taller durante muchos años, pero hace un tiempito pude separar esos dos espacios, fue muy importante y ahora es mi casa nada más. Bien, igual vemos que atrás tuyo hay obra, no sé si es tuya o de quién. Algunas cosas son mías, otras son de otras personas, tengo una mezcla. Pero Ah, sí, estuve colgando. Aproveché el encierro para hacer un montón de cosas que tenía pendientes, entre ellas colgar un montón de obras que tenía enmarcadas, pero apiladas en lugares o en cajones. Me dediqué un poquito a encontrarles un lugar. al montaje, montaje hogareño. Exactamente. Un poquito de montaje hogareño, sí. Y me da intriga, esa que tenés atrás, justo atrás tuya, ¿qué es? ¿Es tuya? Esta es mía, sí, esta acá. Esta es una Sí. pieza muy vieja. Es una acuarela que debo haber hecho en el 2001, algo así. Pero me acompaña bastante, le tengo como un cariño eh, medio particular. Es una imagen Muy lindo. de un ladrón, se llama. Ujú. Creo que se llama Ladrón la pieza. Y es un poco como, tiene un dibujo de un personaje que es un poco como un hombre vituriano, ¿viste? Con cuatro brazos y cuatro piernas, pero en Sí. una posición un poco atlética, digamos. Ujú. Superpuesto a esa especie de situación medio constructivista, acuarelosa. No sé, le tengo afecto y es una pieza de esos muy vieja. Muy linda. Y la que está a tu derecha, la que es gris, que parece medio cubista. Esa, Sí. Esa también ahora que miro son casi todas mías. Esta no es mía, esta es una obra de Charlie Aguirre, un artista Ay, me rosarino que le tengo encanta mucho Charlie cariño. Aguirre. Yo Sí, tengo es un muy bueno. unicornio al lado de Es muy Aguirre. bueno. Sí. Sí. Esto es un regalo que me hicieron para mi cumpleaños, que son una serie de herramientas compradas en santerías, muy increíble. Una pieza Wow. medio... Cuando la encontré, porque fue durante la pandemia, durante la cuarentena que me dieron este regalo y me lo dejaron en la portería. Y Qué al principio no cien. sabía qué era, lo abrí y por un momento pensé que era alguna especie de maldición que me había mandado. Tuve como un poco de miedo porque era así como este sobre negro con estas herramientas doradas adentro, pero después me mandó un mensaje una amiga diciéndome que era mi regalo de cumpleaños y me pareció espectacular y ahí lo tengo colgado, Parece protegiéndome un poco. una obra de Baggio o de Calcaño que hacen herramientas. Tiene algo de eso, sí, 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 es verdad. Son todas unas piecitas chiquitas como de latón, soldadas, nada, muy artesanales, pero muy lindas. El, el sobre, el estuche de tela fue hecho por mi amiga, por Tamara Rizawis, Ujú. una genia total. Hermoso. Después sí, esta es una pieza mía de una serie de hace unos años también, es un óleo chiquito, así de una serie medio que se llama Némesis, que son como unos óleos modernistas que refieren son como abstracciones medio cubistas o citan otros géneros modernistas como de grandes enemigos de diferentes ficciones, particularmente de dibujos animados o de historietas. Mm. Finalmente es muy difícil entender de qué se trata, a qué personaje me refiero en cada una de las imágenes, pero son como esas, son un poco excusas para crear abstracciones. Bien, qué bueno. Bueno, y yo tengo acá tu libro subrayado y lleno de Veo. llamadas y es increíble porque no es un libro de artista, digamos, un catálogo, es un objeto, ¿no? Es como que sale de lo común de los libros que publican los artistas porque está como hecho como una pieza, ¿no? Sí, fue un proceso de pensamiento bastante largo la creación de ese libro. Era una conversación que tuvimos durante mucho tiempo con Vanina Scolavino, que teníamos esta idea de hacerlo. Pedimos un mecenazgo, salió y ahí medio que tuvimos que empezar a bajar la idea, ¿no? Antes de eso Claro. venía siendo un proceso largo, como de que todo podía ser. ¿Qué más iba a Y tener? ¿Qué más podía tener? Porque tiene de todo. Tiene diferentes tiene, papeles, tiene Sí, sí, cuadernillos, sí, tiene de todo, tiene de tiene, todo. está No, hecho.
creo que más que en términos de cantidad de cosas, era un poco como cuál era como conceptualmente qué tipo de libro era. Eso es algo que apareció un poco cuando finalmente ampliamos un poco el grupo editorial y de diseño y entraron también Laura Escobar y Florencia Cualina, con quienes hicimos un trabajo inicial de recopilar un poco el material. También fue un momento interesante para, mm, para hacer una especie de revisión general sobre mi trabajo, que es algo que nunca había hecho tan exhaustivamente. Ah, Darme cuenta qué obras necesitaban ser fotografiadas, encontrar algo de material de dibujo que había expuesto en muy pocas ocasiones y por ahí hacer una especie de selección inicial de dibujos que podían aparecer dentro del libro. Los dibujos fue una especie como decidimos que los dibujos iban a ser un poco el puntapié inicial del libro, ¿no? mm, Sabiendo que iban a haber muchas imágenes de obra. Pero me parece que lo que te puedo decir para redondear una imagen de cuál fue la idea rectora del libro es que queríamos hacer algo medio intermedio entre libro de artista. No queríamos que sea específicamente un libro de artista en el sentido de que es una obra libro, mm, pero tampoco queríamos hacer el catálogo como simplemente antológico, que sea de tal año, de las obras en orden cronológico. Nos interesaba hacer algo un poco híbrido, como suele ser mi trabajo, ¿viste? Que tenga como claro. diferentes momentos, diferentes instancias, como en algún sentido que el libro replique, que cree una imagen sobre mi trabajo. Me parece que en mi trabajo está esa imagen. eh, una de las imágenes recurrentes en mi trabajo tiene que ver como con cierta especie de, de coexistencia del caos y del orden, de la vida y de la muerte, de situaciones múltiples, de materialidades múltiples, ¿viste? Impresiones fotográficas y pintura expresionista, como algo de eso. Entonces, Claro, como eso, que la estructura misma del libro, de alguna forma, refiera a esos aspectos de mi de la práctica. obra. Claro. ¿Y Claro. el título? ¿Cómo fue elegir ese título? El Extraño título, gobernante para un corazón. Es muy sí, el romántico. título es el título de una muestra que hice en la Galería Sendros en el 2009, que Sí, fue la primera muestra donde aparecieron una serie que fue importante para mí, que fueron unos cuadros una serie que se llama 12 jinetes para tres finales, sí. unos cuadros de como unos grandes eh, camiones de la primera edición del París-Dakar que se hizo aquí en la Argentina. Eran unos retratos de esos camiones en una curva que tomé unas fotos y estaban impresos sobre tela y después intervenidos con óleo, ¿no? También tenían una capa inferior de pintura, era medio como una especie de tenía como muchas capas, mucha complejidad la pieza esa, ¿no? Y esa fue una pieza importante para mí, y la muestra también quedó como medio resonando en muchas de las cosas que fui haciendo después. Con lo cual me pareció que este primer libro estaba bien que se titule de la misma manera que esa muestra, que de alguna forma siento que inauguró un proceso de pensamiento que decantó en el libro de alguna forma, ¿no? Claro, Como porque para darle todo tu cierta... trabajo sigue, digamos, nutriéndose de esa relación entre lo humano y las máquinas, o Exacto, eh, exacto, sí. las ruinas mecánicas que ahí todavía andan, pero que van a ser ruinas en cualquier momento. Sí, Eh, sí. eh, es lindo. Y también me gusta esto que decías recién de los dibujos, que tienen tanta presencia en este libro, pero que no, por lo general no son lo que vos mostrás, son, digamos, lo que viene después de ese boceto, que es la obra de gran escala, ¿no? Pero el Exacto. dibujo es como importante en tu manera de pensar las obras. El dibujo es, eh, de alguna manera, el camino que me lleva hacia la práctica artística en algún sentido. Como que comienzo con una especie de amor muy grande por el dibujo, que lo sostuve durante toda mi infancia y mi adolescencia, sin tener una concepción de que yo con eso, que yo quería ser un artista. Tampoco quería ser un historietista, que era algo como que por ahí uno podía vislumbrar. Y había un interés, había algo
del dibujo como el lenguaje que me interesaba mucho. También me gustaba mucho la literatura y creo que tenía como una especie de relación medio dual entre lo literario y lo visual que me parecía interesante, como un conflicto, una competencia inclusive, ¿no? Mm. Uy, se nos cortó un toque. Mierda. ¿Se cortó? Se nos ¿Y cortó un volvió? segundo, pero volvió, volvió. Sí, está medio Volvió, rara la bien, internet. bien. Eh, Es así, es así. sí, Eh, Estaba diciendo lo de... claro, bueno, que las artes visuales como un territorio donde yo podía explorar el dibujo y la escritura como dos, eso, como es la tensión entre esas dos cosas. Y ahí empezó a aparecer como... inclusive escritura, de la esencialidad de obras y de cómo... bueno, hablábamos, se cortó un Del segundito, dibujo hablábamos. del dibujo y el origen de las obras, y también hablábamos de tu ser artista y escritor, y a mí me viene a la cabeza ese retrato, que no sé si es un autorretrato, me parece que sí, de el artista como joven escritor. Eh, es un autorretrato? Es un autorretrato en la medida en la que toda la obra de un artista es medio un autorretrato también. Eso es Sí. algo que uno puede como verificarlo infinitas veces. Y, y para evitar así pensar que estoy diciendo que el arte es como un puro narcisismo, creo que justamente lo interesante es cómo un artista se puede ir transformando a sí mismo a través de su propia obra, ¿no? Hay un aspecto, por ahí suena un poco New Age, igual creo que es como conceptualmente muy interesante pensarlo así, que es que la obra de arte es un camino de autoconocimiento muy grande, ¿no? Sí. Y en ese autoconocimiento también es conocer a la humanidad y al presente, porque nadie es tan especial, ¿no? Un artista eh, es una persona muy particular en algún sentido, pero es absolutamente hijo de su época en otro, con lo cual el autoconocimiento del artista también es la oportunidad del autoconocimiento para otras personas que se interesen por el trabajo y que conecten con el trabajo. Eh, así que sí, esa muestra en particular, una muestra que tenía mucho de lo literario y de la idea de biografía, pero también de la idea de ficción. A mí me interesa mucho el aspecto ficcional de la biografía también, ¿no? La ficción inclusive que uno se construye para uno mismo respecto de la biografía propia, la biografía uno construye hacia afuera, y en la práctica artística en general me parece que siempre hay una tensión muy grande entre lo verdadero y lo verosímil, ¿no? Que es algo muy de la licencia literaria y del fenómeno literario, ¿no? Cuando uno llora porque el personaje se muere de tos o algo por el estilo. Ahí tiene que ver no tanto con la verdad del hecho, sino más bien con algo del cómo está escrito, de cómo uno logra esa verosimilitud, cómo uno logra trabajar las palabras para que produzcan esa especie de sensación de verdad en algo que finalmente es papel impreso, ¿no? Hay un misterio ahí, hay como una especie de alquimia que a mí me intriga mucho, me interesa mucho investigar en esos términos. Claro, y aparte la relación entre ficción y realidad, que para mí es apasionante, ¿no? Pensar Ujú. cómo hay cosas que, bueno, yo como periodista siempre apegada a la verdad, a la realidad, a querer ser lo más fiel a lo que sucede, pero hay una parte que solo lo pueden contar los artistas, ¿no? Lo leía en un libro de Jorge Semprún que se llama La vida o la escritura, algo así, y que dice eso, ¿no? Que hay realidades que solo pueden ser contadas a través del artificio de la literatura o de la creación, ¿no? Y pienso en tu obra El relicario en caballito, Claro, como sí. hay cosas que solo
puede llegar a transmitir en su verdadera dimensión a través de una obra de arte. Sí, ¿qué es lo que vos percibiste qué es lo que sentiste que se transmitió en esa pieza? No, bueno, sabiendo la historia de tu abuelo y la Mm. desaparición y que eso era un eco de un cuerpo que no está, bueno, es como uno puede contar objetivamente esa historia o puede sentirla en el cuerpo al ver esa mano mutilada o ese monumento trunco, ¿no? Eh, no sé Sí, si un es lo que poco por eso, vos quisiste sí, sí, hacer o es mi rollo personal, ¿no? claramente tenía una referencia biográfica en ese sentido, creo que también era otras cosas simultáneamente, pero sin duda que eso estaba muy presente, ese, esa historia como fuente de inspiración de algo que también me interesa mucho, que es eh, la simultaneidad de la cotidianidad y lo asombroso o lo terrorífico, ¿no? Esa es otra cosa que en estas simultaneidades que mencionábamos anteriormente, es algo que siempre me intrigó mucho, cómo era posible que en el mundo todos los días ocurra algo hermoso y al mismo tiempo todos los días el mundo para alguien esté siendo un infierno. Eso es algo como que entró en mi cabeza en una muy temprana edad mía, ¿no? Justamente por estas historias, que yo no había nacido cuando mi abuelo desapareció, pero es una historia que desde muy chico esa información me llegó y creo que trabajó de alguna manera en mi consciente, inconsciente y todas sus variaciones. Y todos los matices. Este, sí. Un poco por eso también esa pieza en el libro parece como una fotografía medio incompleta, viste que no está fotografiada la obra entera, sino simplemente un fragmento. Me parece que había algo como de no representarla completamente en el libro que era importante también, que sea entender Claro. que era algo de estar ahí también. Creo que lo que pasaba dentro de ese espacio con esa pieza para mí era muy impactante, era como una sensación casi religiosa. La gente cuando entraba en general se ponía a hablar en voz baja, era muy Claro. particular lo que producía. El ir ahí, viste, no era una galería, era un garage que hasta hace poco tiempo había sido un desarmadero de autos, eh, bueno, muchas cosas. Y otra cosa que quería preguntarte, vos tenés toda esta serie de la que ya hablamos, 12 jinetes para 3 finales, un Sí. poco como esa sensación de fin del mundo que veías en esas pinturas. Y quería preguntarte, ¿qué sentís ahora? Si llegamos a alguno de los 3 finales en este momento, eh, estamos en Y algo estamos en así. el 2 me parece. Podríamos ¿Qué decir que nivel estamos en el estamos? 2. Este, No sé qué cosas te genera esta situación de pandemia y esta relación entre lo humano y lo animal que en este momento se nos vuelve un poco en contra, porque el virus que estamos atravesando es un tema de relación hombre-animal. hombre animal, sí, sí. Es la aparición de lo natural también, como una fuerza realmente muy potente, ¿no? Eh, Como algo que Vamos no bien. podemos resistir de alguna manera. Ahí tenemos Hablando, lo subo a porque un estamos hablando. representante del gran otro, el gran misterio. Claro, viene solo para esta parte. Exactamente. En este momento, a ver si nos da Se algún puede insight sobre lo que defender si estamos quiere. hablando. Bueno, a mí me gustan mucho tenés varios perros en tu libro, en tu obra, ¿no? En el libro de los perros, sí. Ujú. Hay perros vivos, hay perros siniestrados en esta, en esta relación, ¿no? Bueno, te excediste, te acabó. Está muy Eh, cariñoso. sí, hay eh, una relación, ¿no? Entre también lo biográfico en esta pieza, leí en el texto de Florencia, ¿no? Que contás estas encuentros cercanos con perros y choques como el origen de estas instalaciones que vienen después, ¿no? En los que hay un perro fantasma dentro de tu auto.
Sí. Sí. El tema de la animalidad siempre es otra cosa que siempre me interesó mucho, porque me lleva rápidamente en estas dicotomías que estamos hablando a la dicotomía entre naturaleza y artificio, ¿no? Entre lo humano y todo lo no humano, ¿no? Y en particular esa es de cualquier lugar que uno lo analice, en el fondo no tiene no hay ningún fundamento para creer que hay alguna diferencia entre lo humano y lo animal, por ejemplo. Un ser humano es absolutamente un animal más de este planeta, somos parte de este ecosistema. No me gustan esas teorías que dicen nosotros somos el virus o el ser humano es el cáncer de la Tierra. Somos completamente una emanación más de este planeta que puede fácilmente ser pensado como un organismo en sí mismo. Me gusta mucho la teoría de Gaia. En relación a lo del coronavirus, creo que hay algo muy interesante que es que pensamos el virus como algo malo, ¿no? Como una enfermedad, como, ¿viste? Como en la idea más sanitarista de la salud, el virus es como lo sucio, una cosa que viene como a dañarnos, un enemigo al que hay que hacerle una guerra. Y hay algunas teorías muy fuertes que consideran que los virus son algún tipo de sistema de transmisión horizontal de información genética a través de las especies, porque efectivamente hacen eso. Hay formas de encontrar en los procesos de replicar la información del ADN, cuando un virus entra en una célula, muchas veces parte del ADN del virus queda integrado al ADN de la célula y eso después puede ser transmisible a las crías, y se cree que puede tener un rol De evolución genética. en los procesos evolutivos, exacto. Pero más allá que eso, es interesante pensar cómo habitualmente uno piensa que los genes se transmiten solamente mediante procesos como de reproductivos, pero Vertical. los virus permiten generar como transmisiones de información genética entre especies que no tienen capacidad de reproducirse entre sí. Con lo cual, también es interesante pensar ¿Qué va a pasar con todo esto? eso, y cómo me gusta casi pensar que los virus son una especie también de internet, de información, de wifi, de información genética que se transmite entre diferentes especies, entre vegetales y animales, Está todo bueno, eso, ¿no? está bueno. Un poco tratando de forzar esa, esa tendencia que tenemos a generar como grandes separaciones, ¿no? Entre nosotros y la naturaleza. Que igual es una separación que en algún sentido también merece ser pensada porque hay algo de eso que es real. Mi intuición es que tiene que ver con el lenguaje verbal, como qué es lo que genera Esa división. ese sismo, ¿no? Sí. Mirá, qué interesante. ¿Y qué estás dibujando? ¿Te estás generando una nueva serie de obra? ¿Qué estás haciendo estos días? En este momento, la verdad es que este año estaba, eh, a mediados del año pasado entré como director del Departamento de Arte de la Universidad de Itela, y eso fue como también un evento muy significativo en mi vida. El año pasado fue un año de mucho trabajo para entender eso y encontrarle cómo eso funcionaba en relación a mi vida, a mi carrera como artista, también qué es lo que yo quería hacer dentro de ese espacio. Y este año estaba trabajando mucho para recuperar mi espacio de taller, y lo estaba logrando, y de repente explotó esta situación y hubo que migrar todo el programa de artistas y el programa de cine también a modo online, con lo cual fue de vuelta a sumergirme en esa especie de Modo director. de carrera loca, así, por transformar algo que además inicialmente parecía absurda, la idea de intentar pasar el programa de artistas al modo online. Finalmente creo que encontramos la forma y el sentido de hacerlo, que eso era importante encontrar esas dos cosas.
Pero bueno, de vuelta me encontré eso, no pude ir a mi taller, hasta hace poco no tenía ni siquiera no tenía el permiso para circular, así que estaba un poco atrapado acá, pero lo que encontré y que me estuvo funcionando es que estuve haciendo unos dibujos para mi cuenta de Instagram, que mi cuenta de Instagram es casi una cuenta, no es una cuenta muy como de vida cotidiana, es medio la pienso un poco como una plataforma de exposición, así que pongo solamente obras en casi todos los casos pensadas específicamente para la plataforma, Ah, y ahora mira. estoy dibujando con un iPad y el lápiz del iPad, estoy haciendo una serie de dibujos que se llama Doctores Pájaros. Mi idea es hacer 40, un poco refiriendo a, no es una idea especialmente original, voy a hacer 40 por el número de la cuarentena, y son una serie de aves vestidas como diferentes tipos de médicos. Me gusta mucho dibujar pájaros y me pareció que en este momento en el que le tenemos tanta envidia a las palomas y a los pájaros que vemos volar por la ventana, podíamos pensar que podíamos transformarlos en alguna especie de ayudante para la especie humana. Me acuerdo de cuando era la gripe aviaria, ¿no? Que los pájaros eran un poco nuestro enemigo de repente también. En este caso los podemos... Creo que se va a filtrar algún murciélago también dentro de los pájaros doctores. Se va a llamar Claro, pájaros doctores, pero va a ser un poco un infiltrado interespecie. claro, un murciélago virósico, digamos. Un murciélago, sí, 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 que trae algún tipo de información desde el frente. Claro, un infiltrado, total. Un infiltrado Doble total. agente. Qué lindo. ¿Y esto alguna vez saldrá de Instagram? ¿Vos pensás que esto se puede imprimir, se puede colgar en una pared? ¿Pensás en la vida después de la virtualidad en la que estamos sumergidos? Sí, tengo algunas ideas cómo volver material una imagen que es creada digitalmente. Me interesa mucho la objetualidad de los dibujos, trabajo mucho la cuestión de cómo se marcan los dibujos y las impresiones. Me gusta pensar que los marcos como que terminan de definir el carácter ese de cosa y de objeto, de lo que a veces uno piensa que es solamente una imagen, pero en realidad es un papel, es material, ¿viste? Está en materia como cualquier otra cosa, ¿no? Y, así que sí, juego con la idea de encontrar una forma de transformarlo en una serie física en algún momento. He Porque son trabajado dibujos mucho que con impresión. no son dibujos que hayan nacido de un papel y una virome. Yo pensé que eran de virome, no sé por qué. Algunos sí, algunos empiezan, porque de vuelta, esta obstinación que tengo ya por mezclar materiales y extrañar un poco, viste, que sea difícil entender cómo comienza un dibujo. Muchas veces empiezo con un dibujo en lápiz sobre un papel quizás que encuentro tirado, medio pisoteado, o que imprimí algo y hago como el dibujo, le saco una foto a ese dibujo, encuentro la forma de resaltar esos colores, después lo paso al modo digital, lo empiezo a trabajar digitalmente y capaz que después lo imprimo. Viste, como que me gusta ir y venir de lo analógico a lo digital también y hacer que se vayan como desmoronando un poco la certeza en el ojo del espectador sobre qué tipo de, de imagen tiene enfrente, ¿no? Que eso, que no sea del todo claro, que viste que la pantalla es un lugar también, me gusta pensar eso. La pantalla no es la virtualidad. No me gusta decir virtual, esto no es una reunión virtual que estamos teniendo, es una reunión real, remota, Claro, por una aplicación de virtual, no tiene nada, desde mi punto de vista. sí, cierto. Entonces, bueno, investigar eso un poco en el dibujo me parece interesante también. Y te vuelvo a preguntar sobre las clases virtuales, cómo se logró encontrar la manera de que de una clínica tan física, tan personal como son las que suceden en Ditela, cómo se migró esto a digital. Supongo que tiene que ver con esto que me estás diciendo. Sí, sí, encontramos una dinámica, estamos encontrando una dinámica, los, por, su- por suerte y por desgracia, ¿no? Porque me hubiese gustado, que hubiese soñado que sea de otra manera, pero tenemos como al frente de la clínica este año a José Carón, a Jorge Maki y a Marcelo Pombo. Digo por desgracia porque eso, era como, Está había buenísimo. sido maravilloso poder constituir ese grupo de docentes.
improbable en algún sentido, ¿viste? Que justo sus agendas puedan estar disponibles para armarlo de esta manera, y lo habíamos logrado, y van a tener que hacerlo a la distancia, que por un lado es terrible, pero por otro lado me da mucha tranquilidad porque los dos rápidamente entendieron como el carácter tan como histórico de toda la situación, y el hecho de que el desafío era encontrar la manera de seguir, no tanto frustrarse o pensar en posponerlo, sino más bien encontrarle lo específico al momento, entender el impacto que va a tener esto para el medio artístico también, que, ¿viste? Que es difícil imaginar cuándo van a volver a abrir los museos, todo lo que es cultura probablemente sea lo que más va a sufrir en todo esto. Y entonces, en ese sentido, sostener ese espacio también es una manera no solo de contención, sino también realmente de crear un lugar en el cual docentes, artistas, curadores, todos los participantes pueden estar un poco pensando, imaginando, y también, ¿por qué no?, diseñando el mundo del arte y las prácticas artísticas de lo que nos espera del otro lado de toda esta situación, ¿no? Que no me gusta pensarlo como del otro lado, porque creo que no es que hay una barrera y después ya lo superamos. Más bien me parece que esto es como una especie de gradiente, ¿viste? De salir de la situación de emergencia, pero entrar en algún otro tipo de realidad también, que espero que sepamos construir una realidad mejor que la que teníamos antes, en ese sentido. Sí, es verdad. Esperemos que de esto salga algo mejor para todos. Sí, sí, es una oportunidad también de diseñar algo mejor. Pero bueno, desde mi punto de vista, diseñar algo mejor requiere pensamientos complejos. Y en ese sentido, hace un tiempo grande ya que estoy muy preocupado por la binarización absoluta del discurso. Las palabras se piensa que tienen rasgos partidarios absolutos, lecturas únicas. Estamos en un momento de sentidos únicos muy, muy extremo. Y para mí es muy obvio cómo es imposible pensar si tienes un lenguaje de sentidos, si el lenguaje que estás usando para pensar se caracteriza por el sentido único. Con lo cual, si no logramos desarmar eso un poco, me parece que el arte tiene un rol muy importante en trabajar, el arte, la literatura, todas las prácticas como artísticas, tienen un rol muy importante en desarmar esas trincheras alrededor Las de grietas las locas, ¿no? categorías y del lenguaje. Sí, no me gusta hablar de grieta porque está un poco sobrecargada esa palabra También. también está medio atrincherada, ¿no? Es la palabra esa. Sí, hay Yo como pienso más, sí. peleas muy básicas, ¿no? Y muy, eh, como, bueno, la palabra infectadura es como un adefesio Muy fea palabra, sí. Muy fea palabra. inventado para como reducir cosas que no se pueden reducir a conceptos que tienen otra dimensión tanto más compleja y este, qué sé yo, el lenguaje también está en guerra, me parece. Sí, 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 está en guerra y está medio agonizante también, porque es como tan pobre el discurso, eso, las categorías que se inventan y las formas de plantear los problemas a veces son tan elementales y son tan elementales que son francamente engañosas. Eso es una Claro. cosa que a mí me preocupa mucho. Bueno, La bueno, simplificación, sí, la simplificación extrema es una forma de engaño. claro, un reduccionismo. ¿Viste? Está bueno, nos quedamos pensando, básicamente, después de visitarte. Carlos, Bueno, muchas gracias por este encuentro remoto, pero no virtual. Este, muy, muy lindo visitarte y charlar con vos, así que gracias. bueno, fue un placer tenerlos a todos los que estén viendo esta transmisión. Muchísimas gracias por la propuesta, Paula. Y cuando quieran los tenemos por aquí de vuelta. Y en un Dale. tiempito por ahí en mi taller sería lindo también Sería recibirlos. hermoso ir y revolver un poco tus papeles y tus cosas, me va a encantar. Eh, Exactamente. Genial. gracias, Carlos. Un beso grande y que sigas bien. Adiós. Hasta la Gracias. próxima.
Chau, chau.